Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Bueno, hoy es viernes, estamos a 23 del mes de septiembre del año 2022. Muchas cosas interesantes vamos a tratar hoy con todos ustedes. Tenemos que decir que un 23 fue asesinado Amin Abdel-Azbun. Amin Abdel-Azbun, un dirigente del MPD era. Sí, el 28 fue asesinado. Movimiento Popular Dominicano. Sí, fue asesinado Jesús Rafael Diplán Martínez. 32 También. años hace de eso ya. Compañero Jesús de Diplán. lucha, compañero de los grupos sociales y populares. Y hoy tenemos un tema muy especial, pero también hay que recordar, bueno, que el 25 de septiembre, entonces se da el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Sí. Entonces, Allende, Bosch, estos dos golpes de Estado. Allende fue en septiembre también, el día 11 de septiembre. 11 de septiembre. Sí, entonces este mes está lleno de, bueno, de esas cosas. Bueno, está lleno de muchas historias del pasado De historia, que han golpeado el presente. pero también de, que golpean el de presente. Crímenes. Y de crímenes. por De atropello. las ideas, de crímenes, por estar en contra de esos modelos de gobiernos, ¿verdad? Sí. De gobierno, Sí. de modelos económicos. Un modelo de gobierno que tiene como norte confrontar las malas acciones que se reflejan a nivel de lo que son los imperios que surgieron en el escenario de la sociedad. Yo le prometo que el 25, que cae domingo, entonces el próximo lunes estaremos hablando de lo que fue ese golpe de Estado del profesor Juan Bosch, y un golpe de Estado a la democracia, un golpe de Estado a la libertad, un golpe de Estado a esa reforma constitucional que creó la Constitución en base a lo que fue el pensamiento político que dio origen a nuestra patria, ¿verdad? A nuestro Estado dominicano. Entonces hay que hablar de eso y lo vamos a hacer el próximo lunes, porque hoy cogimos este espacio para hablar simple y llanamente de la presentación y de la conformación de lo que ha sido la historia del movimiento social En la República en Dominicana. la República Dominicana. Los últimos Movimiento tiempos. Hay un social libro que trasciende. que trasciende, que ya fue, ¿verdad? Hasta puesto en circulación. Se llaman los movimientos sociales en el siglo XXI de el ex senador, el ex diputado, el ex fiscal de la provincia y de Santiago. Así es que Julio César Valentín Giminián es el autor de este libro. Es el que en sus investigaciones anduvo precisamente por diferentes sectores que se han conformado y han hecho su trabajo aquí en el movimiento social y político. Y que hay un elemento que hay que tocar, que no se puede dejar pasar desapercibido. La escritura de ese libro tiene mucho que ver, por lo que yo he estado observando en los medios de comunicación, con una visualización de la conceptualización política del momento. Pero vamos a decirlo eso ahorita. A lo que está, ok. Sí, vamos a decirlo eso ahorita, después que veamos la puesta en circulación en esta ciudad de Santiago, sobre todo en el auditorium de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Santiago, muy asistido. Nosotros estuvimos ahí presentes de la puesta en circulación en Santiago de ese libro. Vamos a ver más de las imágenes, la puesta en circulación el libro de Julio César Valentín en el auditorio de esta ciudad de Santiago, del curso Aguas en esta ciudad de Santiago. Que siempre es muy importante observar todos y cada uno de los actores participantes del evento, a lo que fue bastante concurrido. Sí. El doctor Negro Veras, que está en Ureña, Benito Guzmán, también está con nosotros. Desde 1976 destacaba que el de República Dominicana.
Ha publicado libros. Un poquito de esfuerzo, pude ver 2 filas más atrás y mi querida amiga Grisbel Medina. Hola, doña, los tres. A partir de varios enfoques teóricos. Pero uno de los enfoques analíticos es aquel que se refiere al repertorio de acción colectiva, que es un concepto propio de la ciencia política y de la sociología, que trata de identificar cómo se moviliza la gente, cómo expresa la gente sus aspiraciones, demandas y reivindicaciones en un momento determinado. Y cada momento de la historia ofrece las herramientas para ello. La Revolución Francesa fue posible gracias a la palabra escrita, a la aparición de la imprenta. Difundió el conocimiento, difundió las protestas y el llamado a la igualdad de los ilustrados. Pero la televisión y la radio, la masificación de la imagen en la pantalla hizo que las clases medias norteamericanas fueran un escenario o fueran un público, un target fundamental para la dramaturgia del movimiento por los derechos civiles de los afrodescendientes, los afroamericanos, y esa figura emblemática de Martin Luther King, que aprovechó para llamar a una serie de actuaciones públicas que permitió esa teatralidad, esa dramaturgia, dar a conocer y sensibilizar a amplios públicos. De eso se trata el movimiento social. Pero también lo analizamos los movimientos sociales desde la perspectiva de la estructura de oportunidades políticas. Otro enfoque teórico o analítico sustentado por varios académicos de reputación mundial como Cimitarro, McCann y otros que destaco en el libro. Y lo que se refiere a que el contexto puede determinar cuándo un movimiento puede tener éxito y cuándo no. ¿Qué explica que el fenómeno de la corrupción nunca pasó de ser un elemento marginal en las preocupaciones de la población? ¿Y qué explica que a partir del 2017 estallara como un barril de pólvora y voceros modestos que llamaron al movimiento, que no aspiraban a más de 5.000 o 3.000 personas, consiguieron un acumulado de aliados influyentes que visibilizaron? Lo propio pasó con el 4%. ADP había alcanzado 1 millón de firmas en 2008 bajo la dirección de María Teresa Cabrera. Pero ese 1 millón de firmas no fue capaz como voz de alterar o de decirle al poder político formal que había que prestar atención, porque se quedó dentro de los muros de la escuela, de las escuelas, de los padres, de las madres, de los amigos de la escuela, del profesorado y de los empleados de la escuela. Sin embargo, en el último trimestre del 2010, el escenario empezó a cambiar por varios factores. Uno de esos factores es de tipo institucional. La nueva constitución, que muchos de los líderes sociales y populares señalaban que esa no es mi constitución, abrió una serie de ventanas y oportunidades. Sin quitarlo, le llamaría estructura de oportunidades políticas. Bueno, aquí vemos, lo puedo dejar más de fondo, aquí veíamos esta ponencia de Julio César Valentín. Hay que decir que estuvieron ahí Raquel, ¿verdad? Raquel Rivera, Raquel Rivera. que es de la coalición de organizaciones sociales y feministas del Así Cibao. Así es. Y Sí. también vemos al director del CURSA, que sirvió como de moderador, hicieron un panel y hicieron comentarios sobre lo que son las diferentes propuestas de lo que es la conformación del movimiento social. Hay dos cosas que uno tiene que decir, que el libro se limita precisamente
o sea, tienen cada libro ya por... traza su pauta Sí, en materia de eso. en su título pone ahí, pone los límites, hasta dónde llega y de dónde, hasta dónde inicia y hasta dónde llega. Sí. Lo que es la investigación, porque no hay investigaciones, pero que tú no puedes recoger todas las investigaciones de toda la historia en un libro, ¿verdad? No. Entonces se ponen La límites. tomó de la más reciente. Sí, ya eso es más reciente. una de las reglas fundamentales de todo escritor, Sí. que debe delimitar el campo. Delinear la... Exactamente. Entonces, Julio César Valentín habla de los movimientos sociales del siglo XXI. del siglo XXI. Sí. Pero nosotros hacíamos, bueno, los movimientos Eso es sociales... a raíz de que comienza el proceso de lo que... No, ya había empezado antes. Sí, Lo que era el problema de, pero el proceso- de la confrontación, de la no confrontación, Los de lo procesos que es el políticos, proceso del diálogo, de la sí. comunicación. Sí, es decir, que sí, ya pero no hay es... que darle origen. A los antecedentes, uno dice, los orígenes del movimiento social, esta es la lucha de clase. Ujú, Entonces, sí, en la lucha de clase, hay que decirlo que se inicia precisamente, caramba, en aquellos siglos del esclavismo, del sí. feudalismo. Surge mucho más allá. Exactamente, Es- donde, bueno, donde una clase se impone a otra, Sí, y entonces exactamente. se convierte Sí. en una estructura social dirigida por Sí. una fuerza política, por una clase social que está organizada en fuerzas políticas. Y que se profundiza con la entrada del capitalismo en sí, porque en el esclavismo ya fue algo feroz, Sí. pero en el capitalismo ya entraba con la parte económica frontal, con la explotación directa, O sea, la generación de se inicia a plusvalía partir de la de Revolución Francesa. la Revolución Francesa. Ahí inicia Es muy la diferente. clase a definirse Sí, y a tener conciencia de sí, de clase en sí y clase para sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, de ahí se inicia con el asunto de la Revolución Francesa, se inicia el asunto de los movimientos sociales, ahí tienen que empezar a surgir, empiezan a surgir. Se hace entonces que se democratiza el sistema capitalista, hace reformas y esa reforma está en algunas aperturas que tienen que dar. Entonces se establecen los estados, las constituciones con ciertas flexibilidad, bueno, aquí en el país nosotros decimos, porque vamos a hablar del país, no hablar de eso, de generar eso como introducción, pero sí en el país se inician, Félix, precisamente después de la dictadura. Oh, Ahí empieza políticamente. yo diría algo más. Yo digo, bueno, con el establecimiento de los gobiernos imperiales, 1916, Los imperios surgieron antes con los gobiernos imperiales, Sí. pero los gobiernos imperiales tenían un dominio total y absolutista. absolutista, exactamente. Absolutista. Entonces, era lo que ellos Y decían, crearon lo que ellos gobierno- y formaron, crearon era gobierno para ellos absolutista y para también. ellos, no para la sociedad. Claro. Entonces, por eso hablamos aquí en el país hablamos entonces de que surge el movimiento social, porque habían conatos, Ujú. ¿qué te digo? Contradicciones. Trujillo también era tan absolutista y tan concentrado en el poder, que el poder entonces era Trujillo, nada más. Sí. No había Pero intelectualidad. eso fue tomando cuerpo después de estructurada la dictadura y que le fueron dando acierto en el nivel imperial y que el imperio comenzó a sacar las uñas con el interés de tener mayores beneficios de saqueo. de saqueo, De saqueo. que era Mayor poder una de situación saqueo, de bastante llevársela todo. aberrante, sí. Sí, ellos, Sí. ellos entendían que la producción estaba fundamentalmente en las naciones que dependían Ujú. de ellos. Y no solamente en la época de Trujillo, sino desde antes, porque desde Porque antes queda ellos así. le impedían incluso a Horacio Vázquez que no podía vender el azúcar
a otro país si ellos no eran, si no eran ellos los que debían negociarlas. Sí, pero esos son de parte de la historia, pero cuando nos referimos al movimiento social, cuando tuvieron expresión en el país, fue a partir del 47. Sí, a partir del 47. Con algunos grupos que vinieron clandestinos, que trajeron ese pensamiento filosófico de esas potencias imperiales, como tú hablas. Sí, sí. Pero que, bueno, se hablaba entonces de los modelos que existían otros modelos. Entonces se creó el socialismo, o que decían ellos como... Y entonces surgieron algunos países socialistas que sobrepasaron esa voluntad de los imperios y entonces crearon esos estados independientes, y entonces autoindependientes decían ellos. Entonces por esa situación, pero yo quiero concentrarme más en el tema. Bueno, el tema hay que verlo en esta dimensión. Por ejemplo. Pero sí, pero déjame concluir. Okay. En el asunto de los movimientos surgen conatos, ¿verdad? Uh-huh. En la dictadura de Trujillo, en el año 47, que surge, surgió hasta un partido político clandestino, ¿verdad? Partido, sí. El MPD surgió en esa época. Salió el MPD, sí. Surgió el mismo 14 de junio. El Partido Socialista fue el primero que surgió. Y el Partido Socialista. Que vino con una filosofía traída desde España, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso se armó ese debate y surgen ahí algunos como un movimiento social, pero este movimiento social ya con carácter político. Uh-huh. El carácter político era, no era que había que sacar del poder la dictadura, ¿verdad? Pero que había que también implementar lo que fue la primera constitución de la República, con la separación de los poderes, con uh-huh. esas cosas. Ese pensamiento constitucional que entonces surgen ahí. Y surgen con eso. Ahí nacen entonces después algunos grupos obreros también, que sí. Fue la primera presión de grupos sociales de presión. Sobre todo, esta ya no única y exclusivamente es a los gobiernos, sino también a las clases sociales que tenían el control del gobierno. Ahí hablamos entonces de Mauricio Báez, de Julio de Peña Valdés. Julio de Peña Valdés, sí, que de ahí fue que surgieron las grandes contradicciones en los sindicatos amarillos que existían a nivel del Estado y de la gran empresa, sí. Como era Fosa Cecitrado, que se dividió y creó, y de ahí surgieron las diferentes figuras que adornaron el camino para la construcción de lo que fue la Central General de Trabajadores CGT, que fue una de las centrales que mayor aporte le hizo al país desde el punto de vista social y que tomó repercusión. Todos esos elementos vinieron consigo. Y la misma Central General de Trabajadores, a través de un conjunto de figuras que participaron, tanto en el orden social, con sus adherentes políticos, porque detrás de cada escenario social hay un escenario político que cultiva las bases estructurales, pero detrás de cada acontecimiento político surge un movimiento social que caracteriza la función de ese momento. Son necesidades que se van creando sociológicas dentro de la misma estructura política, social, por las necesidades mismas, por el grado de explotación y por el grado de marginación a donde llevan a los pueblos a rebelarse contra todo estado de injusticia, que es precisamente lo que en esa parte del movimiento social tiene que visualizarse como parte de la historia, no como un hecho de explicación, sino como una introducción, porque nadie puede conocer el presente si no conoce el pasado. El pasado es tan importante para conocer el presente como la vida misma, porque eso es lo que le da vida al quehacer cotidiano. Sí. Lo que se vivió en el siglo XXI y lo que se vivió lo que surgió del siglo XXI es producto de todo ese acontecer que surgió y la contrapartida que se hizo contra el movimiento social después de surgir un movimiento político
de la magnitud que ha surgido en la República Dominicana y que de una manera u otra ha castrado al movimiento social y le ha aislado a un extremo tal que no le ha dejado espacio para avanzar en la proporción que necesita y requiere. Sí, después de Feli haber hecho esta, pero fundamentalmente uno de los intereses de nosotros aquí participar y traer a Feli. Sí. Veíamos entonces que hay que establecer diferencias y la diferencia se establece a medida de que las sociedades van tomando niveles de desarrollo. Diferentes niveles de desarrollo. Y esos niveles de desarrollo entonces son la expresión entonces que se comporta y que se expresa precisamente, vale la redundancia, en la sociedad. Por eso hablamos de movimientos sociales. Hay movimientos sociales que uno dice, bueno, en principio, ¿cómo surgen los movimientos sociales? Surgen en la diferencia de movimientos sociales surge a raíz de de acceder al poder. El profesor Juan Bosch, después de tantas luchas que se libraron, que se convirtieron y que ya decíamos que tuvieron algunos orígenes previos a esto, ahí está entonces ese surgimiento de movimiento social. ¿A qué surge aquí ahí? ¿Qué tipo de movimiento social surgen entonces en esta época? En el 62 surge el movimiento social de la formación y de los niveles de organización. Sí. Lo primero que se organizan son los clubes culturales y deportivos. Los clubes culturales. Y deportivos. Que tuvieron un papel preponderante en el proceso de llevar la cultura pueblo por pueblo, lugar por lugar, con una visión objetiva, sí, identificando los conceptos de la explotación y la discriminación que vivía cada sector. Además, eso eran muy limitados, Félix. Sí. En ese entonces no tenían, como quien dice, una confrontación política, porque en ese entonces sí, el partido que estaba en el gobierno, que era el PRD, el profesor Juan Bosch, con la visión socialista, una visión socialista, que decía que era socialista, aunque no era leninista, no llegaba hasta para allá, pero decía que era socialista. Entonces, con esa visión, entonces, la que quería entonces era conformar, que la sociedad tuviera no grupos de presión político, sino que tuviera un grupo de presión en el aspecto de lo que eran las manifestaciones, una expresión de una cultura indigenista, casi prácticamente indigenista, pero también españolizada, también puesta de la que habían sido los diferentes gobernantes y sectores que habían pasado por el país en aspecto político. Entonces, esos clubes lo que tenían era entonces jugar y crear una cultura, conformarse, crear la creación de una cultura de identidad nacional, que identificara la nación, lo nacional, ¿verdad? Entonces, en ese orden es que surgen estos niveles culturales y entonces ahí es donde se da entonces la formación de los clubes. Pero además de eso, junto con eso, nace que cada grupo social tenía que tener un nivel de organización. Entonces, los maestros se organizaron, ¿verdad? Los maestros, aunque estaban bien, pero no con esa preponderancia, había algunos grupos, esos grupos que habían surgido políticos que estaban tratando de organizar los sindicatos y la cosa, como tú decías, surge el movimiento de la CGT y todo eso. Están también ahí, también esos grupos de presión social y económica, que entonces eso eran con el objetivo de exigir y de reclamar reivindicaciones en el aspecto laboral. Sí. Hay un elemento que yo siempre he tratado de valorar, y es que independientemente de la característica de los movimientos sociales que se dan en una sociedad determinada y en un país determinado, hay algo que detrás de cada acción política hay un movimiento social que trasciende de una u otra forma para marginar o para progresar en el marco de las ideas que se sustentan desde el punto de vista político. Por eso los sectores que se envuelven en el marco del desarrollo de las diferentes fuerzas sociales que han participado, si tú te vas a la época de hechos que acontecieron en nuestros medios, con la estructura de cómo surgieron los primeros gremios laborales,
dentro de la industria que fueron tipo clubes. Los gremios eran recreativos, tipo clubes. Y alguna reivindicación y manejaban que era una serie de libertad sindical. Ahora, dentro de esos movimientos aparecían figuras con bases estructurales políticas que jugaban un rol dentro de la orientación de esos gremios, manejado, yo pongo como ejemplo siempre a Sóstenes Peña Jaque, que era el asesor de la Hermandad Cigarrera y transitaba por los pueblos de Tamboril, Santiago, en diferentes áreas, visitando las áreas laborales para jugar su rol de asesor de ellos. Después de eso es que surge... En asesor, hay que aclarar, asesor en el asesor aspecto laboral. En el aspecto y en el aspecto laboral. también de cómo organizarse. De cómo organizarse. En el aspecto sindical. Sí, eso le dio luz al surgimiento del movimiento sindical en la República Dominicana con el rompimiento de fosas y estrados, que surgió la CGT, después surgieron por regiones, como aquí en Santiago, que surgió la Federación de Trabajadores del Norte, afiliada a la Central General de Trabajadores CGT, con un conjunto también de sindicatos en la que se encontraban los zapateros y artesanos, vinculados a una serie de laborales y de diferentes áreas, tanto del proceso de la industria. Y eso le dio cabida, pero mucho también vino consigo, en ese trayecto, vinieron consigo la incorporación de hombres que tenían compromiso en la vida político-social en el marco de sus estructuras políticas. Por eso no es aberrante que un trabajador social pertenezca a una estructura política X y que cada quien por su lucha que se dan en el marco de la lucha social y de la lucha de clase. Por ejemplo, muchas de las figuras que yo vi en el evento del ex senador de aquí de Santiago, Julio César Valentín, vi muchas figuras que vivieron esos hechos, como el doctor Ramón Antonio Vera, un jurista de primera que estaba ahí presente viendo la presentación del libro. Vi también a otras figuras, maestro Antolín Espinal, que hoy es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que es un amigo de muchos años, al que yo le tengo aprecio y mucho respeto, porque fue una figura también insistente, prosperadora, y que hoy se encuentra en ese escenario y participó en la presentación de este libro. Pero bien, Fede, yo quiero destacar, porque que tú vas paso por paso. Ya, ok, el laboral, los clubes, y luego se dan transformaciones también. Sí, sí. En el 66 se da después, bueno, en el mismo 63 se da una situación que fue el rompimiento de Bosch, ¿verdad? Sí. El golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Sí. Entonces, con ese golpe de Estado, ahí, ¿qué se dicen? A unos sectores fáticos, grupos sociales que también participaron en ese golpe de Estado. Entonces, eso genera entonces que a partir de ahí se inicia un proceso distinto y diferente en lo que tiene que ver con los grupos de presión y los grupos sociales. Ahí entonces es que surgen los movimientos sociales, ya que tú dices con esta característica política, un embrión. Y que no le dieron, ¿verdad? Sí. No dejaron gobernar, lo dieron el golpe de Estado. Entonces ahí vienen entonces los grupos ya con otro carácter, da un paso, un cambio, un carácter de confrontación. Sí. Y para dar el proceso de transformación, o sea, de paso de golpe de Estado, después que se conforma un triunvirato, porque el triunvirato entonces hace varias luchas se hicieron a contar ese triunvirato, ¿verdad? Que preparó la forma de que viniera, ¿sabe quién? ¿Quién vino ahí? Ay, no. Balaguer, de ese hombre. Se llegó en el 65 a la guerra, a la confrontación, para hacer un cambio. Pero no me diga.
Pero déjame preguntarte. Ese proceso fue... Espérate, el que tiene secuestrado Sí, el pero país. no me corte ahora, déjame hacer, porque hay que es un paso que se da grandísimo. Entonces, los grupos sociales cogen otras características. ¿Verdad? Por ese paso que se dio, después de esa lucha que se dieron para lograr entonces hacer la revolución, y el imperio entonces se impuso. ¿Era eso que te iba a preguntar? No, sigue. No, el imperio entonces se puso, ¿verdad? Y impuso y trajo consigo a Balaguer en el 66. En el 66. Que de ahí en adelante... Entonces, ¿qué se representaba Balaguer? El imperio, además del imperio. Y al régimen dictatorial que había transcurrido. Eso es lo que te decía. Entonces, por eso es que los movimientos sociales son la vida misma. La vida misma. ¿De qué? De toda sociedad, de toda sociedad. Sí. Si no hay este asunto de los procesos, de los grupos sociales, por eso vamos a llegar más tarde, los grupos sociales entonces dan estos procesos, Feli, donde entonces la característica de los grupos sociales cogen diferentes niveles. Y yo siempre he dicho, los niveles que tienen la implementación de gobiernos dictatoriales o de gobiernos democráticos, pero que, ¿verdad? que presionan a una clase y que son claramente identificados con una clase social sobre la otra, ¿verdad? Entonces la otra tiene que tomar actitudes para ver cómo derroca esa clase social. Entonces por eso se dan en esos procesos este tipo de surgimiento de todo tipo de grupos sociales. Hay un elemento que es importante tocar. La vivencia en el hecho protagónico de la realidad es más certera que los análisis que se pueden hacer desde un cuarto o desde un escenario manejado. Habla con más vivencia aquel que ha vivido que el que simplemente observa y analiza sin sufrir las consecuencias. Y hay que vivir ese escenario. Una de las grandes realidades de estos movimientos sociales es que entrar a esa fase del desarrollo político-social que vivió la República Dominicana desde 1966 hasta nuestros días, todavía hay rasgo tan profundo donde el país se siente como si estuviera secuestrado por una política que discierne y aleja las posibilidades de acciones virtuosas a las que muchas figuras que participan en el escenario o resultan corrompidos o resultan neutralizados por cualquier vía dentro de ese marco de desarrollo político-social, que es la realidad misma que se ha vivido desde 1966 hasta nuestros días. Y yo digo más allá, desde 1916 hasta nuestros días, porque fue todo un sistema manejado, montado, calculado, para golpear el movimiento social y golpear al movimiento político y apropiarse de los bienes de nuestra soberanía y de nuestro bienestar social, que ha sido el daño más grande que se le ha hecho a país alguno. La conclusión, y la pobre realidad es la esa. conclusión de todo eso es precisamente lo que estamos presentando. Es que dependiendo de las fuerzas políticas, dependiendo de quién esté en el gobierno, dependiendo de cuál es la actitud de los que están en el gobierno, no solamente en el aspecto político, sino también de las clases. Cuando hablo del gobierno, hablo también de las clases que se imponen sobre otras. Los explotadores, por ejemplo, la clase burguesa, la clase... la clase capitalista que explota sobre todo, o la clase feudal que explotó, es precisamente eso. De eso dependen la actitud y las acciones del movimiento social. Por ejemplo, nos dijimos, después de eso, de los clubes, surgieron los sindicatos, después de los sindicatos vienen entonces los movimientos de pobladores, después de los movimientos de pobladores vienen otra vez las juntas de vecinos, vienen también los gremios toman actitud beligerantes, esos gremios de profesionales toman actitud beligerante, y en base a es que nosotros decimos, bueno,
es por época que hay que analizarlo, y por eso nosotros iniciamos desde esa época a analizar el movimiento social. Y entonces hay muchas cosas que están escritas, hay mucha gente que ha escrito libros sobre el asunto del comportamiento de los movimientos sociales. Y por ejemplo, mucha gente dice, ¿y por qué los grupos sociales, esos grupos de presión, toman la actitud de confrontar políticamente a los gobiernos? ¿Y por qué entonces, hay muchos dicen, ¿y por qué se han quedado esos movimientos sociales simple y llanamente en acciones para hacer acciones reivindicativas? Y se ven entonces, dice, hay un montón de cosas que se pueden hacer para tú protestar. Y le hacen caso. Si no hacen presión, le hacen caso. No. Si no hacen huelga, no le hacen en una caso. comunidad le atienden. No le hacen caso. No le atienden porque los políticos responden a una clase social determinada. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Y el ejemplo está a viva voz. Nosotros le preguntamos, ¿cuántas veces hemos sido intervenidos por el imperio? ¿Y cuántas veces el imperio ha invadido a decenas y decenas y decenas de países de América Latina, Centroamérica y el Caribe? ¿Cuál es la acción viva que nosotros como país hemos vivido y cuál ha sido el fruto que se ha generado producto de esas políticas integracionistas, entreguistas que se ha manifestado en nuestro Estado, en nuestra verdadera historia? Es esa la realidad. Sí. Y si no encaminamos el movimiento social hacia una clarividencia de lo que tenemos hoy estamos analizando en base a una política que se trazó el imperio. Eliminar las guerrillas en América Latina, expandir la guerra al Golfo Pérsico, dejar un espacio abierto al problema de la idea, que es lo que no han querido introducir en nuestros medios. Y es precisamente en base a eso que nuestro amigo o nuestro conocido ha escrito un libro a partir del siglo XXI que precisamente obra en el marco de lo que es la idea, en los debates de la idea, en base a una serie de factores que están ahí. Hacer la cronología. Entonces, después de los movimientos de pobladores, después de los gremios, después de los sindicatos, bueno, también las iglesias tienen movimientos sociales, que no tienen el objetivo de confrontar al gobierno, sino que tienen objetivo de mantener, ¿verdad?, el sistema. Porque hay un sistema... Pero aquí también ha habido cambios. Pero hay un sistema que se ha producido. Déjame explicarlo, porque ya nos queda poco tiempo para concluir. Eso es muy largo, ¿sabes? Sí, eso es muy largo. Es una historia que... la historia de la humanidad prácticamente. Sí. Entonces, ahí en las iglesias también se dio muchos cambios, y hubo entonces ya que aquí vemos que hay jesuitas, padres jesuitas, padres de diferentes corrientes, que también usan esos grupos como presión para reclamarle a la burguesía y al gobierno, o a la clase que está en el poder y al gobierno, también reclamarle algunas reivindicaciones, alguna permisibilidad que son de libertades, algunas que son también, caramba, de cosas que se ven como por ejemplo Loma Miranda, de cosas que se ven como lucha como de este tipo. Entonces, también se dan, Félix, ya para concluir, llegar a esto es llegar, por ejemplo, a esos movimientos sociales que se explican hoy. Hay que tomar eso. La iglesia se ha movilizado junto a las comunidades, a los pueblos, para reclamar reivindicaciones sociales y reivindicaciones que son hasta políticas. La lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, la lucha contra esa filosofía, ¿verdad?, que se ha manejado, y esa filosofía que ha tomado también las iglesias. Por eso es que se han surgido este tipo de grupos. Y lo que hizo Jesús, hay que tener que volver y reclamar a lo que hizo Jesús. Entonces, está, por ejemplo, ya decía Julio César Valentín, el movimiento Marcha Verde. Antes de eso estuvo el movimiento del 4%, y el movimiento del 4% tuvo de todo, confrontación y de todo tipo. Bueno, que se usaron los músicos. Bueno, ahí están los movimientos sociales de los músicos. Sí. Con la canción de protesta. No, hay diversidad de grupos que han participado. Los movimientos sociales realmente han tenido un rol y un papel dependiendo de las circunstancias. Sí. Y de las estructuras políticas que lo conforman. Porque visto desde el punto de vista local, nosotros hemos tenido una experiencia con diferentes sectores
eclesiásticos que han jugado un rol Sí. de vaya, mucho de buena fe, otro con cierto manejo de intención, uno para castrarlo y otro para hacerlo prosperar. Todos esos son factores de la lucha La social. confrontación de los movimientos sociales, que es lo que trajo a Valentín a escribir este libro, al caso. fue precisamente el uso de las gomas, el uso de la confrontación. Sin embargo, el uso de los fusiles, el uso de qué? De las armas, de las explosiones de bombas y esas cosas. Todo eso son los elementos que traen a que se haga este tipo de discusión. Pero son elementos, por ejemplo, que han sido necesarios. Y hasta la guerra. Y que los mismos sectores han impulsado a eso. Sí, hasta la guerra Sí, ha sido claro, un elemento que ha habido que usar para reclamar derechos fundamentales, derechos fundamentales. Y esenciales. Derechos contra el racismo, todas esas cosas. Entonces, cuando se expresa en este sentido, los movimientos sociales del siglo XXI todavía usan eso. Y es lo que quería expresar, que Julio César Valentín maneja eso para que los movimientos sociales se queden en eso. Pero él se le olvidó que hay misiles que golpean a los pueblos. Sí, con el sentido de velas. Y que ya no es simplemente, sino que con esto ya hay una serie de manejos. Y una guerra fría con un armamentismo. Claro. Una guerra fría con ¿con qué? Con Lo que usan esa cosita son los sectores muy vulnerables, con un nivel muy bajo de poco poder. De poco poder, de eso. Porque entonces, y eso no afecta a ninguno de los sectores. Claro, el imperio no es fácil. Claro. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a recordarle que llegamos gracias a la Alcaldía del Municipio de Licey al Medio. Trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial. Lo que usted necesita para descansar, usted va y lo busca. A Bretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1 del municipio de Licey. Don Pollo, naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo, buen provecho. Del Grupo Superalba, el producto premium del Grupo Superalba, está ubicado en la carretera Veral número 5 del municipio de Licey. Vamos a la pausa. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Se vende hermosa propiedad en La Reina del Licey, municipio de Santiago. 16 tareas deslindadas, debidamente cercado todo en malla ciclónica, jardines perimetrales, 4 jardines internos, habitación principal con sauna, jacuzzi, working closet, cuarto de planta eléctrica, cuarto para inversores, 6 parqueos techados, plantas ornamentales a todo alrededor de la casa, plantas, matas de coco, plátano, yuca, batata, yautía, matas de caimito, frutal, guayaba, níspero y varias de coco, todo sembrado de comestibles y frutales.
Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes, como siempre dándoles gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Hoy con varias informaciones y sobre todo la República Dominicana, algo que durante muchos años el país esperaba ver y es el encuentro sobre todo de los partidos políticos convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, para buscarle una solución a los problemas, sobre todo a lo dejado por el huracán Fiona en la parte este del país, en varias partes de los afectados, y eso es muy importante que tanto la oposición como el oficialismo, para buscarle la solución a los problemas sociales que enfrenta la ciudadanía, pues entonces llegan y se pongan a disposición, y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos, tanto los grupos sociales que lo hemos visto tirando piedras, quemando goma, que no son las soluciones a los problemas, sino buscar consenso para buscarle solución, porque la quema de neumáticos lo que deja son muertes de inocentes, porque incluso no son ni los mismos que llaman a las manifestaciones que le llegue el problema de la muerte, sino son hombres y mujeres inocentes que mueren en esos llamados paros. Pero qué bueno que la oposición y el gobierno pues traten de buscar acercamiento en cuanto a los problemas se refiere el país, y eso el país aplaude esa situación, que hagan eso y que todo el mundo se solidarice con la situación más vulnerable, con la población realmente que ha tenido pérdida en esta situación, materiales, otra humana en la situación del huracán Fiona, y es lo que muchos dominicanos esperamos, y toda la sociedad se ha unido, países, tanto Puerto Rico, porque también le tocó a Puerto Rico, a otros países que le ha tocado desgracia, y es bueno ser solidario, ser humano en estas situaciones que enfrenta la República Dominicana. Sobre todo en ese caso, en el día de hoy, el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, se trasladó a Higüey, junto a la organización de transporte Conatra, llevando alimentos, formaron lo que es un centro de acopio en el kilómetro 9, pues en el día de hoy salieron en horas de la mañana a llevar alimentos, llevando ayuda a esta zona de la parte este del país. Luego van a llegar hacia Samaná, y en todas las partes afectadas estarán, ahí llegaron, miren ustedes, el camión que llegó con la ayuda del senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, a Higüey en la mañana de hoy, junto a otros empresarios del transporte de la zona este del país. Estuvieron junto al senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, presidente de Conatra, en la mañana de hoy. Se encuentra en este momento en Higüey haciendo entrega de ayuda a personas que fueron afectadas con el huracán Fiona. En otro orden, pasamos entonces a La Vega. Nos vamos con el vocero del comando regional, o sea, del comando de La Vega, Dixon Rojas, quien nos trae informaciones. ¿Qué está sucediendo en La Vega? Adelante, Dixon. La Policía Nacional de esta ciudad de La Vega continúa trabajando arduamente para seguir garantizando la seguridad ciudadana y seguir dando respuesta a los hechos que eventualmente ocurren. Con relación a ese caso, se investiga la muerte por herida de arma de fuego de un joven ocasionada por desconocidos, quienes al momento de cometer el hecho no le sustrajeron absolutamente nada. Es un suceso ocurrido anoche en el caserío del sector Nivaje de esta ciudad de La Vega. El hoyo occiso fue identificado como Manuel de Jesús Contreras, dominicano de 20 años de edad, quien falleció a causa de herida en el área de la mejilla, con entrada y salida, según el certificado del médico forense actuante en el caso. Tan pronto cometieron el hecho, los desconocidos emprendieron la huida. Las autoridades policiales investigan las circunstancias. Con relación al caso, el Departamento de Homicidio realiza las pesquisas del lugar. Se han interrogado varias personas con el objetivo único de esclarecer este hecho. De igual modo, identificar y apresar a los presuntos responsables. Al lugar de los hechos se presentaron los técnicos de la Policía Científica de La Vega, quienes levantaron un casquillo calibre 9 milímetros para los fines de análisis correspondientes. ¿Hay detenidos? La Policía Nacional interroga a varias personas con relación al hecho.
En otros hechos, miembros de la policía preventiva apresaron a un hombre por violencia intrafamiliar a su compañera sentimental, en un hecho ocurrido en el sector Sabaneta de esta ciudad de La Vega. Fue detenido el nombrado Waldo Antonio Ferreira Polanco, de 29 años de edad, acusado presuntamente de agredir a su concubina de 42 años de edad, de nacionalidad estadounidense, a quien ocasionó herida abierta en la región frontal, trauma en la cara y el tórax, según el diagnóstico del médico de turno que le evaluó en un centro médico de esta ciudad de La Vega. El detenido será puesto bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. La Policía Nacional en esta ciudad de La Vega continúa realizando labores de prevención y protección de la ciudadanía para seguir garantizando la paz y la tranquilidad en esta localidad. Bueno, ahí escucharon ustedes al comunicador también, nuestro amigo Dixon Roa, quien es abogado, es el vocero del Departamento Policial de La Vega, con las informaciones. Estamos, bueno, me pregunta Luis Gómez, que ¿a cuál universidad? Bueno, yo me estoy formando en la carrera de Derecho en la Universidad UTE, Universidad Abierta para Adultos, y con una visión que viene para la persona de la tercera edad, que no soy de la tercera edad, pero sí le das oportunidades, no, Basilio, de la cuarta, le da la oportunidad para aquellos que quieren ingresar a una carrera y quizá por el tiempo dicen, bueno, me encuentro con avanzada edad o estoy muy viejo para esto. No, para aprender no hay edad, y yo le invito a usted que se anime y usted se ponga a estudiar, ponga a hacer la carrera que usted requiere, porque primero usted tiene ya vasta experiencia, y la experiencia usted va decidido a lo que usted quiere. Y entonces usted se va a insertar en el tren de la economía cuando usted se hace de una carrera y viene el emprendedurismo, y ahí usted crece como sociedad, crece su familia y usted crece como profesional. Gracias, don Luis. Vamos entonces con el licenciado Cándido Simón, quien es el abogado de Miriam, la periodista que, acuérdense ustedes que el hijo de ella murió fue impactado por un vehículo de alta gama, como dicen. En el día de hoy el tribunal le rechazó lo que serían la apelación que tenían para la variación de prisión preventiva a presentación periódica. Vamos a escuchar qué dice el licenciado Cándido Simón, por qué el tribunal rechazó esta parte. Escuchemos. El caso del joven del accidente, ¿qué sucedió? La Corte desestimó el recurso, consecuentemente mantuvo la prisión preventiva, bajo los criterios de que el perfil del imputado, la calidad, la condición corroborada por el tribunal de primer grado, el hecho de que lo haya abandonado, el hecho de que él mismo haya manifestado que estaba distraído como consecuencia de que sospechaba que alguien lo iba persiguiendo. Él tiene un proceso penal por narcotráfico, tiene un proceso penal por ilegal de arma de fuego, tiene 7 infracciones de tránsito en secuencia, por cruzar semáforos en rojo, 5 por cruzar semáforos en rojo, una por meterse en vía contraria, otra por manejar sin licencia, otra por manejar sin placa. O sea, el perfil de lo que los jueces tomaron en consideración es que es un peligro para la sociedad de Santiago por la libertad. Lo mató en un vehículo, en un Porsche, en altísima velocidad, según corrobora el Ministerio Público, en un área que no se puede correr a esa velocidad. Entonces lo abandonó, igual que aquel general que... Bueno, escucharon ustedes al licenciado Cándido Simón, quien es el abogado de la licenciada periodista Miriam, cual su hijo murió, justo ya estaba para firma este jovencito menor de edad. Llegamos a la parte final de Turno Libre en el día de hoy, será hasta el lunes, cuando estaremos en otro Turno Libre más, siempre dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares. Así que buen fin de semana. Dios le bendiga a todos.